El metabolismo es una red compleja que comprende todos los procesos físico-químicos que se dan en la célula, regulados biológicamente y catalizados por enzimas. El metabolismo permite a los seres vivos mantenerse alejados del equilibrio, según la termodinámica G distinto de cero, siempre mediante un flujo constante de materia, energía e información con el medio. No todas las reacciones químicas que se dan dentro de la célula son iguales, y la energía es un punto clave para que una reacción química se lleve a cabo. Por ejemplo, imaginemos esta reacción. Según la termodinámica, la reacción es espontánea, es decir, se llevará a cabo sin problemas en condiciones estándar bioquímicas, mientras que esta otra reacción, al contrario, no es espontánea, por lo que no se producirá en tales condiciones. No obstante, ambas reacciones se dan por igual dentro de la célula. Entonces, ¿de dónde sale la energía necesaria para que ocurra? La respuesta está en que la energía de las reacciones se puede compartir, de manera que una reacción que no sea espontánea puede acoplarse a otra reacción que sí lo sea, haciendo que ésta se produzca y si sobra energía, liberarla en forma de calor. La célula es capaz de conservar la energía en forma de moléculas que usa en las reacciones químicas más energéticas. Una de las principales es la hidrólisis del ATP, con el que la célula impulsa numerosos procesos. La célula también usa otras moléculas reciclables que le permiten transportar electrones y protones, importantes para obtener energía o para reducir u oxidar a otras moléculas del metabolismo. Estas son las coenzimas, denominadas así por participar en las reacciones catalizadas por enzimas. Pero, ¿cómo se reciclan estas moléculas en el metabolismo? Para entender esto, hay que distinguir entre dos subtipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo, la célula consigue que las moléculas más grandes y energéticas, químicamente denominadas reducidas, como son los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pasen a productos más pequeños y con menos energía, más oxidados. Es de estas reacciones de donde la célula obtiene la energía necesaria para alimentar a los procesos más energéticos. El anabolismo son estos procesos energéticos, donde la célula combina las moléculas más sencillas y menos energéticas para formar los compuestos más grandes y complejos. Es aquí donde la célula integra las moléculas energéticas y coenzimas que vimos anteriormente. Por tanto, estas se oxidan en el anabolismo y son recicladas por la célula para reducirse de nuevo en el catabolismo, completando así una vuelta. El metabolismo, como conjunto de reacciones muy diferentes entre sí, no puede entenderse como un sistema aislado, donde una molécula se transforma en otra siguiendo un camino predicho, sino que esta molécula puede tomar infinidad de caminos distintos según la necesidad de la célula. Es por esto que el metabolismo puede considerarse como un mapa de metro, por ejemplo, el de Londres, una serie de paradas conectadas entre sí por la vía por donde pasa el tren. En una misma estación se pueden tomar distintas direcciones en función del andén en el que te encuentres. Pues bien, las paradas del metro londinense pueden entenderse como cada una de las moléculas, sustratos y productos del mapa de reacciones metabólicas, y las vías que conectan una parada molecular con la siguiente serían las reacciones concretas, catalizadas por enzimas. Esta forma de estudiar un sistema mediante redes conectivas lo analiza la teoría de redes, una disciplina científica donde la red es estudiable matemáticamente y de la que se puede sacar mucha información sobre el objeto de estudio. Por ejemplo, las interacciones sociales, los circuitos neuronales y las migraciones son estudiados por esta disciplina. Hasta ahora, hemos dicho que el metabolismo puede simplificarse a reacciones químicas contextualizadas. Pero, ¿cómo se producen estas reacciones químicas? Para responder a la pregunta debemos introducir a las enzimas. Las enzimas son moléculas de gran tamaño de naturaleza proteica que son capaces de aumentar la velocidad de una reacción química disminuyendo la energía de activación. En algunos casos pueden incluso acelerar esta reacción miles de millones de veces. En la célula existen muchísimas enzimas distintas y según la reacción que catalicen se dividen en familias. Todas ellas tienen en común que no se consumen en la reacción y pueden provocar la misma infinidad de veces. Para tener una ligera idea del metabolismo, debemos imaginarnos todas estas sustancias y enzimas en el interior celular. Los compuestos parecerían ir de un lado a otro, sin sentido, hasta encontrarse con su enzima catalizadora y dar lugar a la reacción. Todo por cuestión de azar. ¿O no?
El interior celular es un mundo complejo y fascinante, donde las enzimas se encuentran muy cerca unas de otras. Cada reacción debe ser efectiva y no producirse antes de tiempo. Para ello, la célula tiene buenas estrategias que hacen que nada ocurra al azar. Esto es, la regulación del metabolismo. La célula puede concentrar sus reacciones químicas en distintas zonas de la misma, usando incluso diferentes orgánulos. Este primer modo de regulación intracelular se conoce como compartimentación metabólica. Esto mismo ocurre, por ejemplo, con la glucólisis y el ciclo de Krebs, dos rutas importantísimas para la obtención de energía en la célula, que se llevan a cabo en distintos compartimentos. Si nos fijamos en las enzimas del ciclo de Krebs en la mitocondria, observaremos que éstas se encuentran muy cercanas unas de otras. Esto mejora la eficiencia de las reacciones encadenadas de la ruta e impide la dispersión de los metabolitos. A esta asociación, facilitada por un montón de proteínas estructurales, se le conoce como metabolón. Os presento al metabolón del ciclo de Krebs. Esta es la regulación por canalización de sustratos. Existen también muchísimos metabolitos que interaccionan con sitios específicos de las enzimas, dando lugar a la regulación alostérica. Estos moduladores de la acción enzimática pueden ser, entre otros, metabolitos de la propia ruta producidos antes o después del paso de la enzima, pudiendo ser tanto inhibidores como activadores. Un caso concreto de estos metabolitos pueden ser el ATP y las coenzimas, que nos dan información sobre el estado energético de la célula. A altas concentraciones, estos pueden dar lugar a la inhibición o activación de ciertas enzimas de rutas catabólicas o anabólicas, y a bajas concentraciones lo contrario. Esta regulación, denominada control metabólico, es esencial para el correcto funcionamiento de la célula. Asimismo, existen otros mecanismos de regulación a diferentes niveles, como modificaciones covalentes de las enzimas que aumentan o disminuyen su actividad, o regulación de la expresión génica a nivel de transcripción, aumentando o disminuyendo la cantidad de enzima. Este último puede dar lugar a la expresión de distintas isoenzimas, enzimas que realizan la misma función pero pueden tener propiedades regulatorias distintas dentro de la misma célula o en tipos celulares distintos. Por todo esto y mucho más, el metabolismo puede caracterizarse como modulable. Sus componentes están bajo continua revisión y cambian su actividad en función de las circunstancias celulares. Universal. Todos los organismos tenemos metabolismo, formado por los mismos componentes principales, desde una bacteria hasta un elefante. Adaptativo. Ha ido evolucionando y especializándose en los distintos organismos y lo seguirá haciendo. Dinámico. Su actividad nunca descansa, siempre nos encontramos produciendo reacciones, salvo cuando morimos. En resumen, debemos considerar al metabolismo como un montón de circuitos con capacidad para autorresponderse, dando lugar a los complejos mecanismos bioquímicos que explican la vida.